Bendiciones. Que el amor y el favor de Dios esté sobre cada uno de ustedes, sobre sus vidas. ¿Qué hay sobre el hablar en lenguas? Veamos qué dice la Biblia referente al don de hablar en otras lenguas. Pero hoy quiero enfocarme específicamente en la activación del don. En la activación del don de hablar en otras lenguas. Lenguas espirituales, lenguas extrañas, desconocidas, género de lenguas, lenguas de Dios y lenguas angelicales. Es lo que encontramos a lo largo del libro de Corintios en su capítulo 12 y en su capítulo 14 específicamente. Quiero que leamos primero Corintios 14. Libro de Corintios capítulo 14, el versículo 4. Dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. El apóstol Pablo en el versículo 1 dice lo siguiente: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El don de lenguas, primero, es un don personal que Dios le da a cada creyente según el Espíritu Santo, ¿sí? A través del Espíritu Santo. Es un don de inspiración. Es un don inspiracional que se activa a través de la boca, ¿sí? Y personal porque evidentemente tiene que hablarlo la persona que lo tiene. Entonces el don de lengua es un don personal y es un don para la edificación tuya, para la edificación de quien lo posee, para la edificación de a quien se le ha sido dado o impartido este don del Espíritu Santo, según nos comenta el apóstol Pablo en el libro o en la carta a los Corintios, en la primera de las cartas, en el capítulo 14. Entonces dice que el que habla, el versículo 2 dice: el que habla en lenguas, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Entonces está hablando las lenguas de Dios. El versículo 4 dice algo interesante, dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando hablas en lenguas no lo comunicas literalmente. Ese lenguaje no es humano, o no es para el entendimiento humano, y no es un idioma humano que se pueda traducir, pero es un lenguaje místico o misterios. Misterios encierra este lenguaje, ya que habla directamente en tu espíritu y en tu alma. Tu espíritu se conecta al Espíritu de Dios. A través de este don empiezas a orar en el Espíritu, empiezas a hablar en otras lenguas. Dice el capítulo que estamos leyendo, el versículo 1 dice: pero primero dice que el que habla en lenguas, dice que debemos seguir primero el amor y también procurar los dones espirituales. Dice que las lenguas edifica a quien habla las lenguas. El que habla lengua extraña a sí mismo se edifica, pero quien profetiza edifica a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Entonces las primeras ventajas que tienen las lenguas es que, número uno, quien las habla, quien tiene el don, quien posee este don impartido por el Espíritu Santo a su persona,
se fortalece a sí mismo. Mientras usted está orando, se está edificando a sí mismo, está edificando su espíritu. Es decir, cuando hablas en lengua empiezas a llenarte del poder de Dios. Sin embargo, el que hablas en lenguas te edificas a ti mismo, pero no edificas a la otra persona, no edificas al oyente. La otra persona no entiende lo que estás hablando en lenguas. Aunque, sin embargo, muchas veces quien habla en lengua no entiende las lenguas, o mejor dicho, no las interpreta. Por eso el apóstol Pablo nos enseña también a pedir en oración poder interpretar las lenguas que hablamos. Pero no todas las lenguas son de interpretación, o no todas las lenguas que hablamos en el Espíritu se interpretan. Algunas son misterios para con Dios, y algunos de esos misterios nos son revelados a través de la interpretación. Orar en lengua tiene muchos beneficios, ya que fortalece el espíritu de quien habla este idioma celestial, este idioma espiritual. El versículo 4 dice que el que habla en lenguas se está edificando. Entonces, cuando oras en lengua durante mucho tiempo, lo próximo que va a venir a tu vida es valentía o denuedo. Dice la Biblia en el libro de Hechos, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos en Pentecostés, dice que vino como un viento recio y recibieron lenguas repartidas, le fueron dadas lenguas repartidas como de fuego. Y dice que le dieron denuedo para predicar la palabra. El apóstol Pedro recibió fuerza, fortaleza o denuedo, valentía. Entonces lo primero que te dan las lenguas o el orar en lenguas es valentía. Deja de ser cobarde, te vuelves valiente a través del orar en otras lenguas. Edifica tu espíritu, dejas de ser miedoso, dejas de ser tímido y te vuelves audaz, te vuelves valiente, aparte de que te agudizas los sentidos espirituales. Es decir, te saca de la dimensión natural y te introduce en la dimensión sobrenatural de Dios. Santiago 4:8 nos da un pasaje interesante allí. ¿Qué dice el apóstol Santiago? Interesante porque muchos hemos hablado acerca de las lenguas y muchas enseñanzas se ha dado, pero ¿cómo inicia el hablar en lenguas? Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Entonces dice, acercad, que nos acercamos a Dios y que Dios se va a acercar a quienes, a nosotros. El hablar en lenguas y cualquier otro don inicia contigo primeramente. Por eso el apóstol Pablo da un consejo y dice, procura, busca, anhela, codicia los mejores dones. Pero sobre todo al profetizar. Y en este caso que estamos hablando de las lenguas, para poder hablar en otras lenguas y poder recibir esta llenura del Espíritu Santo, usted tiene que dar el primer paso. Dice que si tú te acercas a Dios, Dios se va a acercar a ti. Entonces, ¿quién empieza a hablar en lenguas? Cuando aprendes un oficio, cuando desarrollas un talento, nadie va a venir a hacer ese talento por ti. Tienes que iniciarlo tú, tienes que hacerlo tú. Para que algo sea tuyo, tú tienes que iniciarlo, tú tienes que empezar. Una vez que aprendas a hacer algo, tú eres quien decide cuándo activar eso, cuándo desarrollarlo. Entonces el primer paso lo iniciamos nosotros y esto requiere siempre todo. La Biblia dice que nada de lo que hagamos, si lo hacemos sin fe, pues hasta nos es contado por pecado. Entonces requiere fe primeramente. Requiere de que abras tu boca, de que le creas a Dios y de que empieces a hablar en otras lenguas. La interpretación de las lenguas no es algo que uno puede traducirlo literalmente. De hecho que ni siquiera es por lo que escuchas cuando alguien habla en lengua, sino por lo que sientes dentro de ti, por lo que percibes en tu espíritu. Aquí trabaja mucho lo que es la intuición en esta área. Entonces la interpretación de las lenguas tiene que ver con la sensibilidad espiritual. Entonces no podrás interpretar si no somos sensibles. Porque si no podemos sentir, hermano,
podremos escuchar mucho las lenguas y no vamos a entender nada, no vamos a poder interpretar. ¿Por qué? Porque la interpretación está no tanto a lo que se dice, sino más a lo que tú sientes interiormente. Que en las palabras o en los sonidos que se emite o que alguien emite exteriormente cuando está hablando en lenguas. Porque una persona puede hablar un rabacanda rabacanda y el rabacanda rabacanda de un creyente no es el mismo rabacanda rabacanda de otro creyente, no es la misma interpretación. De hecho que aquí vamos a hacer una serie para ir desarrollando esta parte de las lenguas, para que usted pueda tener un mayor entendimiento, mayor conocimiento sobre las lenguas. Entonces, un ejemplo físico es cuando un bebé, ¿sí? Todos los bebés lloran, pero no todos los llantos son iguales. Y usted aprende a discernir los llantos. Las mamás son expertas en esto. Para discernir el llanto de un bebé cuando está llorando porque tiene frío, cuando está llorando porque tiene hambre o cuando está llorando porque tiene calor. Ella lo siente, pero esto viene a través de desarrollar esa comunión de madre a hijo y de tanto estar allí ligado a su hijo, estar en comunión con su hijo, al punto de lograr reconocer el lenguaje, de lograr captar, percibir, discernir lo que dice. Hay varios ejemplos que podemos colocar aquí. Un ejemplo práctico que vemos muchas veces en algunas congregaciones: vemos a alguien en una atmósfera de adoración y de pronto empieza a hablar en lengua. Quiere decir que las lenguas que está hablando, y algunas veces hasta puede llorar, es porque está adorando en el Espíritu. Pero otro ejemplo puede ser que una persona esté orando suave, tranquilo, con el entendimiento. Porque la palabra dice que oramos con el entendimiento, pero que también oramos en el Espíritu, que cantemos con el entendimiento, pero también cantamos en el Espíritu. Y en este caso específico, sobre las lenguas. Y esa persona que empezó, tuvo su oración, tal vez un poco suave, un poco delicado, pero de repente lo vemos allí disparándose en unas lenguas de fuego, en unas lenguas como que estuviera una guerra erguida, peleando con alguien. Se vuelven violentas las lenguas. Las lenguas se vuelven violentas, se vuelven turbias. Ya no son las mismas lenguas de cuando estabas adorando y estabas... No, ya las lenguas se vuelven turbias. Ya las lenguas se hacen violentas ya. Entonces lo que usted empieza a interpretar es que hay eso es un ejemplo, ¿no?, de interpretación sencillo, básico. Aunque usted no entiende nada de lo que dijo verbalmente, pero fue sensible a la acción de la persona, por ende usted logra interpretar muchas veces lo que hace con el cuerpo. Ejemplo, algo sencillo. Usted pone cara de guanajo ahí, cara de enojado, y le dice, o alguien le pregunta, ¿qué tiene? ¿Te sientes bien? Usted dice, no, sí, me siento bien, pero su cuerpo dice otra cosa. Algo parecido son las lenguas. El sonido es uno. Los sonidos que se emiten es una cosa, pero la interpretación es otra. Si usted ora en lenguas tranquilamente, pero si explota, obviamente vamos a discernir que hay una guerra en la atmósfera, que hay una guerra que se está desatando. Entonces, para nosotros poder interpretar esas lenguas, tenemos que ser muy sensibles a las primeras impresiones que vienen en el Espíritu. Marcos 16:17 nos dice algo interesante sobre las lenguas. Vamos a dar más textos bíblicos referentes a las lenguas. Marcos 16:17 dice lo siguiente: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Dice, hablarán nuevas lenguas. ¿Quién tiene que hablar las lenguas? Usted tiene que hablar las lenguas. Yo tengo que hablar las lenguas. Y de la misma forma como un niño aprende a hablar, usted tiene que empezar. Y así como la religión muchas veces nos limitó, nos cegó, nos opacó, nos serruchó el piso, para que usted y yo no avanzáramos, y se hizo una élite, donde solamente los de la élite saben el fluir, los de la élite, o los super líderes, o los super apóstoles y profetas, son los únicos que tienen
el conocimiento de cómo fluir en lo sobrenatural y ahorita vemos muchas cosas que han pasado que no son la perfecta voluntad de Dios. Sin embargo, esto existe, esto es real. Y de la misma forma que un niño, un bebé, usted lo escucha y usted le dice, diga papá, y él dice, da. Y usted dice, ay, dijo papá. ¿Por qué? Porque usted está interpretando y usted le está induciendo a que diga algo. De la misma forma, viene el bautismo del Espíritu Santo. Se activa el don de hablar en otras lenguas. ¿Cómo? Repitiendo. Porque si usted lee el capítulo completo de 1 Corintios 14, ahí por el versículo 30-31, dice que todos pueden hablar en lenguas. Y dice, uno de los versículos clave dice, para que todos aprendan. Y esto tiene que ver con el protocolo profético. Entonces el niño empieza repitiendo, porque usted puede empezar de esa manera, repitiendo lo que otro dice. Y comienza repitiendo y escucha hasta que tiene un fluir correctamente. Por ejemplo, algunas personas han hablado lenguas muy poco y otras personas han hablado lenguas lo suficiente. ¿Para qué? Porque a la medida que usted ora y ora en lenguas, usted llega a distintos niveles de hablar en lenguas. Usted va de aumento en aumento. La Biblia dice de fe en fe, de poder en poder y de gloria en gloria. Usted va de aumento en aumento. Y cada vez Dios le empieza a añadir distintas lenguas. Hasta que usted llega a algo que se llama el género de lenguas. Donde usted empieza a hablar lenguas humanas. Porque ya hablamos las lenguas de Dios, que tienen que ver con las lenguas del Espíritu. Pero las lenguas humanas, que son lenguas entendibles, traducibles, ¿sí? Que usted nunca estudió, que no aprendió, sino que de manera sobrenatural por el Espíritu de Dios usted las habla. Pero estas lenguas en particulares, las que le estaba hablando anteriormente, las lenguas de Dios, las lenguas espirituales, son lenguas que usted aprende. Usted puede iniciar así como empieza un niño aprendiendo. Usted tiene que hablar las lenguas. Dios te da las lenguas, pero usted tiene que hablarlas. Y si usted nunca suelta esa lengua, usted nunca va a hablar en lenguas. Nunca va a ser activado el don de las lenguas en tu vida si no empiezas, aunque sea repitiendo las lenguas de otro o copiando las lenguas de otro. Quizás esto te va a retumbar en los oídos, pero esto funciona. ¿Por qué? Porque primero usted empieza hablando las lenguas, luego el Espíritu te llena, luego el fuego viene. Porque esto no es por emociones, esto es por fe. Las lenguas se hablan por fe. Por eso la Biblia dice, y el apóstol nos enseña, que el Espíritu está sujeto. El Espíritu del profeta está sujeto al profeta. Entonces el Espíritu del hombre está sujeto al hombre. Quiere decir que usted determina cuándo entra en el Espíritu o cuándo entra en la dimensión del Espíritu y cuándo sale de la dimensión del Espíritu. Sencillo. Porque en el reino de Dios todo es intencional, nada es al azar. Todo es intencional, todo inicia con fe. Entonces usted inicia y Dios empieza a cabalgar sobre sus palabras. Romanos 1:20. Vamos a ver qué nos dice Romanos 1:20. Dice, porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, que esto se puede entender, esto lo puedes ver. Ningún niño empieza a hablar porque entiende, empieza a hablar porque repite lo que otro dice. Comienza repitiendo lo que escucha de otro hasta que tiene la madurez de poder entender y de poder fluir en las palabras. Entonces puedes empezar con un balbuceo, puedes que empieces con el rabacanda, hasta que se empiezan a activar nuevas lenguas en tu vida. Puedes empezar o iniciar copiando lo que otro creyente, lo que tu pastor o lo que otra persona ora en lenguas. El aprender y copiar las lenguas no es algo malo, porque un niño empieza a hablar así, de esta manera, y eso te lo ha ocultado la religión para que no fluya, sencillamente para tenerte castrado allí. Entonces puede ser que al principio saques un sonido, al principio puedes empezar balbuceando y quizás no será perfecto porque te puedes equivocar y se vale que te equivoques. Por eso no se llama traducción de lengua, se llama interpretación. Pues si se pudiera traducir las lenguas que hablamos,
ya hubiera un diccionario, ya hubiera un idioma, un lenguaje para entender cada lengua. Pero no funciona de esa manera. Hasta aquí vamos a dejar este primer segmento y posteriormente iremos subiendo videos referente a esta nueva serie que iniciamos hoy con el tema de la activación de las lenguas, posteriormente a la interpretación de lenguas y todo lo que incluyen las lenguas y lo que traen las lenguas y todos los beneficios que tienen las lenguas. Bendiciones, no te pierdas el próximo video, suscríbete y activa la campanita.